A partir de este momento, en Radio Ornán Nandayure, información valiosa en temas de salud, problemática juvenil, crecimiento espiritual, historia, familia y mucho más en su programa Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial, a cargo de la pastora Rosario Garita. ¡Iniciamos! Buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estos momentos hermosos de poder compartir y como se llama el programa, Tertuleando con el invitado especial. Venía de camino de mi casa y escucho el mensaje de una buena amiga y me dice que está muy identificada con este programa, que este programa la ha atrapado, porque cada testimonio las personas se dan cuenta de que algo hace falta que Dios sane en su vida. Le contaba a mi amiga que está aquí presente, ya la voy a presentar ante ustedes, pero le contaba que yo me pongo a ver videos en Facebook, en la parte de los videos, y hay muchos programas como estos, y bueno, ellos gozan, se ríen, cuentan sus historias, pero yo me ponía a analizar y yo decía, falta la parte de Cristo, falta la parte de la transformación que hace Cristo en nuestra vida. Hemos escuchado en Tertuleando con el invitado especial programas muy impactantes, hemos llorado aquí, porque hemos visto una transformación que Cristo ha hecho. Como dice el Salmo capítulo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Así es que quédate hasta el final, comparte este video para que muchas personas que todavía no saben que hay un Cristo, que hay un Jesús, que hay un Dios, que hay un Padre que transforma las vidas, a través de esos programas nos vamos a dar cuenta, como dice la voz oficial de la radio, nuestro amado Ronnie Jiménez, un programa que trae libertad, sanidad, salvación y vida eterna. Miren qué belleza la que está conmigo. Quiero presentarles a Magali. Magali, ¿puedes dar un saludo? Hola, qué gusto estar aquí. De verdad me siento muy privilegiada. Y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están escuchándonos. Y les voy a decir que el privilegio es para mí, porque venir a exaltar el nombre de Dios es un privilegio. Y me siento honrada por venir a hablar de mi Jesús y lo que Él ha hecho. Gracias, Magali, qué palabras tan hermosas. Yo les cuento a ustedes, y por eso ahorita ella y yo vamos a tertuliar, tomándonos aquí un té y un cafecito. Yo le decía a Magali que cuando invito a una persona a venir a este programa, la persona se queda como así pensando, sí o no, ¿verdad? No me voy a exponer, tal vez dicen algunos, y tienen razón. Yo fui una persona muy cuadrada, muy cerrada, nunca hablaba de mí. Es más, yo creo que hasta ahorita no he hablado de mí,
pero sí va a llegar ese momento con la convocatoria que el Ministerio Ornán está haciendo a todas aquellas personas que están en depresión, personas que tienen situaciones sumamente difíciles. Está haciendo una convocatoria para enero y ahí voy a contar todo mi testimonio. Pero yo le decía a Magali que este programa se trata de exaltar a Dios y de glorificar el nombre de Dios y que todos ustedes puedan ver estas transformaciones. Vamos a iniciar presentándonos a Dios en el nombre de Jesús y diciéndole al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, que nos ayude en nuestras debilidades, que Él ponga las palabras en nuestra boca como solo Él sabe hacerlo. Y que cada palabra que va a salir de la boca de Magali va a ser para glorificar el nombre de Dios. Si vamos a recordar el pasado, lo vamos a recordar para terminar glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quédese porque va a ser muy bendecido y muy bendecida. Magalita, vamos a empezar con tu historia antes de, ¿verdad? Hay un de repente, porque nuestra vida cambia de repente, nuestra vida cambia y ahí vino un de repente a tu vida, pero cuéntanos características de tu vida antes de haber conocido a Dios, antes de llegar a Cristo, tu condición civil, tu autoestima, tu amor propio, si tenías intereses, si tenías metas. Cuéntanos un poquito. Bueno, antes de conocer a Cristo, yo pensaba que mi vida era perfecta, era lo que yo pensaba, porque yo vivía una vida de apariencias. A mí me gustaba que la gente no se diera cuenta si estaba triste, que la gente pensara que yo siempre estaba bien. Entonces vivía de apariencias, vivía en un mundo que ahora sé que es irreal. Y la fiesta, eso era lo mío. Eso decía yo que era lo mío, la fiesta, los bailes, andar en los bares y tener ese montón de amigos y uno creerse importante. Esa era mi vida antes. Y de hecho yo tuve un matrimonio donde yo me casé con esa persona y la escogí porque él era fiestero, bailaba, iba a los toros y andaba en la calle todos los fines de semana. Entonces yo dije, este es mi pareja, este es el mío, dije yo. Y entonces yo me casé pensando que eso era lo ideal, pero el tiempo pasa y eso no es verdad. Pero yo seguía viviendo de aquellas apariencias, que la gente pensara que yo tenía un matrimonio muy bonito y entonces sonreír en la calle, pero estar en una casa después vacía por dentro, hasta llegar a estar hasta en cuartos separados, ver teles, uno en la sala, otro en el cuarto, y solamente era que salíamos juntos para vivir de la apariencia nada más. Y yo creía que el andar en la calle aparentando que usted tiene, vestirse bonito, comprar, que la gente te vea, eso era la felicidad. Y que no se diera la gente cuenta en la calle que por dentro estás vacío y que estás en una casa donde estás vacía. Y pues luego yo pues me divorcié de mi esposo y me vine, me vine por una situación aquí especial al pueblo otra vez y conocí a otra persona. Pero resulta que igual, porque ¿cómo uno va a estar solo? ¿Cómo lo van a ver a usted como un solterón? Y, o sea, ¿cómo no? Usted tenía que aparentar, ¿verdad? Entonces yo conocí a alguien y resulta que me voy enamorando de ese alguien, ¿verdad? Y le di más de lo que uno debería darle a una persona. Idolatrar a una persona, porque eso fue lo que yo hice, idolatrar a una persona. Exacto. Y vivir viendo por los ojos de esa persona, nada más, y haciendo lo que esa persona, y al final uno se vuelve como un títere de esa persona. Qué interesante, qué importante. Es que, Dios mío, yo le doy gloria a Dios de verdad por estos medios, porque eso que estás diciendo viene muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Empieza a revolucionar mi mente de todo lo que estás diciendo y veo un panorama en el mundo donde hay mucha gente, vemos artistas que muchachos quieren ser igual que ellos, que tienen de modelo a cantantes, artistas que no logran mantener un matrimonio,
¿verdad? Porque tal vez esto es la farándula, la fiesta, la calle, y entonces se comete un error y se comete otro y se comete otro, porque Dios no está presente. Entonces, esa parte de tu vida Dios no estaba presente. Dios no estaba presente. No pensabas en Dios. Uno cree, es lo que uno cree. Y exacto, lo que uno cree, que uno está bien, porque uno piensa que uno está bien. Es lo que uno piensa que está bien, pero no es así. No la es vida así. Sin Cristo, uno no está bien. No es así. Viene de repente, te divorcias, conoces a este muchacho, lo adoras, lo amas, lo idolatras, era como tu Dios. Exactamente. ¿Verdad? Porque a veces son las palabras. Esas son las palabras de sustituye. Estaba idolatrando a una persona que yo escogí y haciendo su voluntad, imagínense. Su voluntad. Exacto. Muchas veces sustituimos un amor por Dios y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta de que paso pensando en esa persona, camino pensando en esa persona. Hasta dejamos nuestros amigos que tenemos, nuestra vida, nos enfrentamos hasta a nuestras familias familias y no nos importa absolutamente nada porque exacto, nos cegamos con alguien y después vienen las consecuencias en realidad. Las consecuencias vinieron en el 2019. Sí, exacto. Que viene de repente de tristeza, de dolor en el 2019. Cuéntanos cómo fue ese sufrimiento tan grande, cómo reaccionó tu organismo, tu cuerpo, tu mente ante ese de repente el 2019. Cuéntanos, Magalita. Bueno, yo estuve con ese muchacho como unos 3 años, más o menos. Y imagínense la barbaridad de que le dije a mi mamá que si no lo aceptaba en mi casa, pues entonces yo me iba. Y mi pobre madre me dijo que estaba bien. Y resulta que este muchacho, pues durante todo ese periodo de tiempo, pues hubieron muchísimas infidelidades, muchas faltas de respeto. El muchacho me deja porque él se va con otra persona, con otros asuntos que él tiene, y él me deja muy mal. Cuando él se va, yo quedo demasiado mal por lo mismo, porque mi valor propio estaba perdido. Imagínense que el punto fue tanto que él se iba por irse con otra mujer. Yo me di cuenta había quitado de mis cuentas dinero, él me había quitado muchas cosas y yo estaba tan mal que imagínense que iba a aceptar quedarme con él aunque él tuviera otra mujer. A ese punto llegué, hasta que yo le dije que lo perdonaba de las infidelidades, que lo perdonaba de todo. Yo estaba tan ciega, yo hasta le daba de lo que yo ganaba. Yo era capaz de hacer cualquier cosa por él, estaba completamente ciega. Entonces, ¿qué pasa cuando él se va? Y él se va a escondidas de mi casa, saca la ropa y se va a escondidas. Y ¿por qué crees que se fue a escondidas? Porque yo le rogaba que no se fuera, yo lloraba y le decía que hasta no me importaba que tuviera otra persona, o sea, yo no quería que él me dejara. Y al fondo creo que era que yo pensaba, o yo decía, es que ahora buscar otra pareja, porque yo pensaba que uno para ser feliz tiene que tener una pareja, tiene que andar en la calle aparentando cosas. Eso era lo que yo pensaba de la vida. Y bueno, Dios en su momento que no me dio una oportunidad de tener un hijo, ¿verdad? Entonces yo me refugiaba en que estando con alguien ya eso no iba a estar sola, ¿verdad? No me iba a quedar sola. Entonces en ese momento era donde yo idolatraba tanto a esta persona, y él se va y de hecho se va, me devuelve mi carro hasta como 5 días después. Viene a dejarme el carro porque él se lleva hasta el carro y él me deja a mí destrozada. Yo en ese momento estaba iniciando un trabajo justo en esa fecha, para la misma fecha que él se va, para esa misma fecha yo inicio a trabajar aquí en el hogar de ancianos. Entro a trabajar ahí, en ese trabajo, entonces todo ocurre en el mismo tiempo. Entonces el trabajo ahí nuevo, donde yo guardaba ese secreto, porque digamos, doña Rosario, él se fue y en mi casa solo supieron que se fue y que yo estaba muy mal,
pero nadie me decía nada. Yo no hablaba, yo no decía nada. Yo iba a mi trabajo y yo me encerraba entre el cuarto, iba al trabajar y me encerraba en mi cuarto. Ya yo no quería comer, yo no quería nada, o sea, yo no quería nada. El trabajo en el hogar es un trabajo bastante pesado, bastante fuerte, del cual también yo no estaba acostumbrada. Y durante ese tiempo empecé a perder de peso, pero algo exagerado porque yo estaba muy mal, yo no comía. Imagínate una persona en ese estado de depresión, porque yo en ese momento tampoco sabía que yo estaba deprimida, que yo tenía una depresión, que yo estaba mal, que yo no quería comer, que yo solo quería estar encerrada en mi cuarto. Yo lo único que hacía era llorar y llorar. Imagínense que yo le pedí a Dios, yo en mí le pedí a Dios que me lo devolviera, que yo quería que Él regresara. A mí no me importaba todo lo que Él me había hecho. O sea, yo no tenía, ni siquiera me valoraba como mujer. O sea, yo no tenía un valor. A mí no me importaba. Mi mamá solo me veía diferente porque yo no salía del cuarto, yo solo quería estar encerrada. Empecé a perder de peso y a perder de peso. Empezaron a pasar varias semanas y yo estaba demasiado mal, no dormía, porque lo único que hacía era llorar y llorar en las noches, en las madrugadas. Era tanto que el cuerpo físico llega a un punto en que ya no aguanta. Digamos, no comes, no duermes, lloras y lloras y lloras. Entonces aquel vacío adentro, aquella náusea, aquellas ganas de vomitar. Entonces ya en las madrugadas mi cuerpo estaba cansado, hablemos ya de semanas, y yo lo que hacía era vomitar en las madrugadas y llorar, ¿verdad? Estaba en una condición de depresión tan fuerte, pero yo no sabía que estaba deprimida. Claro. Yo no sabía que eso era una depresión. Claro. Ay, ¿verdad? Uno escucha estas cosas y como que se le va el aliento, porque poder imaginarse tal sufrimiento por un hombre que le robó, que no la valoró, que no la amaba, que era infiel, pero aún así, y es lo que quiero que reflexiones, si estás ahí, estás pasando una situación parecida, si estás analizando qué te pasó a ti, que puede haber sido algo muy parecido o te está pasando en este momento, porque hay mucha gente en esta situación. La persona se convierte en un Dios, se sustituye a Dios y se vive, se respira por esa persona. Resulta que esa persona no te ama, quiere destruirte. Este hombre tomó sus cosas y se fue, mejor no dijo nada, se llevó su carro, 3 días después lo devolvió, pero simplemente ni siquiera tuvo el valor de verle a la cara y decirle: ya no te amo, no te quiero, voy a ir a hacer mi vida. Claro que lo estaba demostrando con sus hechos, solamente que mi mamá siempre decía: el amor es ciego pero no quita conocimiento. Pero Magali estaba totalmente bloqueada aún en su mente. Magali, pues qué dolor, qué tremendo, y llegar hasta vomitar, no comer, no dormir, sin darte cuenta, como María Magdalena cuando fue al sepulcro. Ella iba tan triste que cuando ella llega y el ángel le dice: ¿a quién buscas? Y ella le dice: a Jesús, y Jesús estaba a la par en el jardín. Y cuando Jesús la llama, ella ni siquiera lo reconoce, la tristeza que la embargaba. Y Jesús le dice: mujer, y ella no entiende. Entonces Jesús le dice: María. Entonces cuando Jesús le dice mujer, ella no entiende y dice: tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Entonces Jesús seguro diciendo: ay, por favor, ¿verdad? Sí. María. Pero la tristeza no la dejaba. O sea, la tristeza ni siquiera te dejaba llamar a Dios. No. Pero ay, no, eso de repente se vuelve ciego. Uno se vuelve ciego, sordo y mudo y todo, porque ni siquiera lo comunicabas, ni siquiera llegabas a decirle a tu mamá: mamá, estoy sufriendo, mamá, estoy en el fondo mal. Creo que uno se siente avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se siente avergonzado? Porque yo pienso que uno, por más mal que esté, por más ciego que esté, siempre hay algo en el fondo que uno dice que estabas mal, que estabas en lo incorrecto, que estabas haciendo las cosas que no eran.
Y yo pienso, doña Rosario, como lo dijiste antes, tantas personas que viven una situación así, pero a veces creo que no la expresan por vergüenza, porque les da vergüenza que alguien sepa que están deprimidas o tristes por una persona. Por una persona. O que piensan que si no están con alguien, o sea, no están bien. Qué error, ¿verdad? Es un no mito. Es así, exacto. Es un mito. Pon atención, analiza tu condición. Mira qué tremendo testimonio. Y aún pasando todo ese proceso, ella no se daba cuenta. No se daba cuenta, tampoco corría a buscar ayuda, tampoco corría a ver con quién hablaba, cómo podía sacar eso tan terrible que había dentro de sí, que una persona hasta puede morir por eso. Entonces, Magali, quería preguntarte, ¿en algún momento pensaste en quitarte la vida por esta situación? Vieras que tal vez quitarme la vida como hacerme yo un daño físico, no, pero sí, durante mi sufrimiento por las noches yo le decía a Dios, porque ahí uno se acuerda de Dios en algún momento, y yo le decía que yo quería morirme, que yo no quería sentir eso. Es que yo sé, doña Rosario, que las personas que me escuchan, las mujeres sobre todo, que están escuchando esto, usted siente que se le desgarra el alma, la vida. Usted siente que se murió o usted quiere morirse, usted no quiere vivir así. Es un dolor cuando, más si es la primera vez que usted sufre un engaño, una infidelidad, cuando usted por primera vez siente que una persona te traiciona. Entonces, aquel dolor que había dentro de mí, yo deseaba morirme, porque ahí es donde yo ahora me doy cuenta lo mal que uno está cuando usted depende de alguien que no te da nada y cómo usted es capaz hasta de querer no vivir. ¿Hasta dónde puede llegar una depresión en una persona a querer no vivir? Sí, qué tremendo. Yo ahora entiendo por qué hay gente que se suicida. Ahora estoy... Cuando yo te escuché... En un momento de desesperación, uno hace una locura. Cuando te escuché, yo pensaba eso y yo decía, ahora entiendo por qué de verdad hay gente que se quita la vida. Una mujer que se baja del carro y se tira a un puente. O sea, porque está sufriendo por un hombre, por una persona, o un hombre por una mujer también, ¿verdad? Qué tremendo. Pasaste entonces toda esa tristeza, ese dolor en tu cuarto, ahí te revolcabas. Me contaste que una vecina hasta te escuchó, ¿verdad? Sí, tenía una vecina que vivía por la parte de atrás de mi casa y el cuarto mío es el último. Y atrás está el cuarto de pilas. Y entonces yo en las madrugadas, cuando ya no aguantaba, yo me iba para la pila a vomitar y vomitar. Y ella me escuchaba en las madrugadas, 1, 2 de la mañana, y yo vomitando. Y ella me escuchaba gemir, llorar. Porque ustedes saben que en el silencio de la noche se escucha de un vecino cualquier cosa. Y ella llegó a decirle a mi mamá que algo estaba pasándome a mí, que me pusiera cuidado, porque yo tenía no sé cuántas noches de que ella me escuchaba en las madrugadas llorar, vomitar en el patio. Yo a veces me iba para el patio, entonces ella me escuchaba y ella fue y le dijo a mi mamá. Y mi mamá me dijo, Maga, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Sí, y qué impotencia. Uno como mamá, ¿verdad? Cuando el hijo o la hija no se deja ayudar, qué impotencia, pero también sé que tu mamá es una mujer de Dios y seguramente entró en oración también ella. Ok, está esa etapa de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de verdad, de toda esta depresión, que a veces no nos damos cuenta que estamos en una depresión, hasta que alguien nos dice, usted está en una depresión. Pasaste esta depresión tan terrible, estás en este asunto. ¿Cómo llega ese de repente? ¿Cómo empieza algún cambio, algún detalle? Cuéntanos. Resulta que hacía un tiempito atrás, tal vez puedo hablarte de un par de meses atrás, yo con esta persona vengo mal desde hace tiempo, ¿verdad? Pero yo no lo acepto que yo estoy mal. A mí, yo quiero siempre pensar que todo está bien. Entonces resulta que viene mi cuñada un día y ella me llama y me dice que está pasando una situación difícil con mi hermano y que ella está muy mal con él, que ella está pasando una situación muy difícil, pero ella me dice que ella
necesita un día venir a mi casa y contarme que ella está muy mal y que ella cree que ella que no puede más con esa relación y que ella se va a separar de mi hermano y que todo está muy mal. Eso sucede unos meses antes, ¿verdad? Entre cuando yo estoy con todo esto, resulta que yo un día la llamo a ella y les pregunto que cuándo vienen a mi casa, o ella me llama. No sé si fue que ella me llamó o yo la llamé. Entonces ella me dice que van a venir, qué sé yo, tal día a mi casa. Entonces yo le digo que si vienen los dos, y me dice que sí. Entonces yo digo, yo le voy a contar a mi hermano lo que me está pasando. Yo quería contarle a alguien. Claro. Y entonces espero que mami se duerma, ¿verdad? Y ya en la noche, tarde de la noche, nos vamos para el corredor. Te puedo decir que eran las 10:30 de la noche. Y entonces yo le dije a mi hermano, yo amaba tanto a mi hermano, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi hermano y a ella, a la esposa, que yo estaba muy mal. Y entonces empecé a describirle lo que me estaba pasando, sin omitir nada. Por primera vez en ese momento yo le abrí a alguien mi corazón y le dije, estoy demasiado mal, me pasa esto, esto, esto y esto y esto, yo estoy demasiado mal, estoy destrozada, yo no quiero ni siquiera vivir, yo estoy muy mal. ¿Cómo se lo describiste a tu hermano? Le dije a mi hermano Ajá. que ese hombre me había hecho mucho daño, que él me había hecho infiel varias veces y yo lo había perdonado, y que después él decidió irse con otra persona y a dejarme, y las cosas que yo hacía. Pero sucede algo, doña Rosario, sucede algo. Mi cuñada llora, ella llora y yo empiezo a ver en ella una reacción. Era como un llanto, pero ahora que lo entiendo, porque en ese día yo no entendía nada, pero era como un llanto, como diciendo, Dios, estás haciendo algo. Porque mi hermano empezó a sentirse de una forma diferente y de pronto yo lo vi quebrantado. Y yo me dije, ¿ya qué le pasa? Lo viste llorando. ¿Qué le pasa? Y entonces él llegó y me abrazó y me dijo que lo perdonara. Y entonces yo le dije, ¿y pero por qué, verdad? Yo no entendía. Y entonces Kenia lloraba y aquello era algo que yo no comprendía. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que mi hermano le estaba haciendo a su esposa lo que ese hombre me estaba haciendo a mí. Entonces, ese dolor que yo tenía, mi hermano lo estaba sintiendo porque le estaban tocando a su hermana, y él se estaba dando cuenta que ese mismo dolor se lo estaba haciendo a su esposa. Y aquello fue algo, pero bueno. Y a partir de ese momento, doña Ro, yo empiezo a tener un poco más de comunicación con mi cuñada, y resulta que ella que estaba pasando por una situación como la mía, ¿verdad? A ella una persona la llevó a un encuentro a Liberia, ellos son de Liberia, y la llevó a un encuentro. Y ella dijo, ¿qué voy a perder ya más? Y ella fue a ese encuentro. Y el Señor la sanó en ese encuentro. Ella conoció al Señor en ese encuentro. Entonces ella empieza a hablarme a mí. Quiero rescatar esta parte tan importante. Es que no la podemos hacer pasar desapercibida. ¿Cómo trabaja Dios? Sí. Es que no puedo omitir esta parte, o sea, tengo que recalcarla. ¿Cómo trabaja Dios? Porque cualquiera puede haber pensado así, al hermano se le ocurrió ir y a la esposa, y se sentaron afuera en el corredor a conversar como familia, porque ella ama a su hermano y su hermano la ama a ella. Pero había un propósito en esa visita donde Dios iba a empezar a rescatar a esta mujer y a rescatar un matrimonio. Es que es como decimos aquí en Costa Rica, usted que nos ve en otros países. Sí. Con una sola piedra, ¿cómo es? 2 pájaros, ¿verdad? Con una sola piedra, 2 pájaros. O sea, rescatar un matrimonio y rescatar a esta persona tan importante en el reino de Dios, porque ya les vamos a contar que es impresionante cómo es importante para nuestras vidas, Magali. Yo me quiero como quebrantar, porque es que cómo hace Dios las cosas de bien. Uno se queda maravillado. O sea, esa reunión, a ella quiere abrirle el corazón a su hermano la está escuchando, pero por dentro su hermano, tome, usted está haciendo lo mismo, y su esposa, es lo que me están haciendo a mí, estoy pasando lo mismo. Y por esta situación invitan a su cuñada
a un encuentro donde ella recibe la sanidad. ¿Y luego qué pasa? Entonces, Ya ella lloré. ya conocía a Cristo. Luego de eso, yo empiezo a tener un poquito más de comunicación con ella, ¿verdad? Entonces ella ya empieza como a preocuparse por mi estado de salud, mi estado físico. Entonces ella empieza, Maga, ¿cómo se encuentra? Maga, ¿usted cómo está? Ella comió. Y yo, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces ella empezó a decirme, Maga, me dice, vea, dice, y me hablaba de un Dios que yo no conocía. Y Exacto. vuelvo a decir lo que he dicho desde el principio: cuando uno ve apariencias creyendo que sabe algo y no sabe nada, que conoce algo y no conoce nada. Y ella me hablaba de ese Dios, ¿verdad? Y me daba versículos y yo me los pasaba por el teléfono. Qué versículos. bella. Y yo los veía, nada más los veía. Y ella empezó a contarme cosas que mi hermano quería cambiar, que mi hermano le había pedido perdón, que mi hermano aquí, que mi hermano allá, ¿verdad? Qué Y yo, bueno. por ahí estaba muy feliz. Qué lindo. Pero mi situación seguía siendo la misma. Sí. ¿Por qué? Porque yo le conté a un humano. Mi hermano es un humano. Claro. Es un hombre y es como Claro. yo lo quebranté. Claro. Le dolió porque lastimaron a su hermana, pero él no me estaba resolviendo nada. Exacto. Yo solo le conté, nada más. Doña Roy, y de ahí viene la parte más hermosa. Ok, Esa es la parte viene esa más parte hermosa. Vamos a escuchar este canto porque alabemos a Dios, porque viene la grandiosa parte donde Dios va a empezar a fluir. Así es que no te vayas, quédate ahí y adora y alaba al Señor con nosotros. Este canto que ya viene. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, quien liberta, restaura y da paz. Y al instante mi vida cambió y mi casa fue ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya.
Él me transformó. De eso se trata Tertuleando con el invitado especial. Él me transformó. Y por eso le adoramos y le exaltamos. No vivimos una religión, no predicamos una religión. Predicamos al que está vivo en su trono, a Jesucristo sentado en lugar de honor y al Espíritu Santo en nosotros, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. A Él le damos la gloria. Y aquí hay gente testificando. Jennifer Jiménez dice, completamente identificada, 8 años viví una relación tóxica. Gloria a Cristo que me hizo libre. De eso se trata, es proclamar la libertad en Cristo, testificar cómo Cristo me ha transformado. Si usted tiene un testimonio que contarnos, escríbenos al número que va a aparecer en pantalla. Escríbenos a este número y vamos a estar atendiéndote, nos vamos a comunicar. No dejes de comunicarte con nosotros. ¿Tienes un testimonio? Cuéntalo con libertad, porque hay que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Dice mi amiga María Elena Corrales desde Monteverde, dice, lo que sucede es que la relación de pareja se convierte en una dependencia o un apego. Y cuando nos preguntamos por qué estamos con una persona que no nos ama, se nos abren los ojos para iniciar un proceso de amarnos. Aunque este proceso es muy duro, cuando buscamos ayuda, empezamos a valorarnos. Gracias por estos comentarios, gracias por estar presente. Cristina Calvo nos dice, no hay nada más feo que la depresión y 100% segura que solo Dios nos puede ayudar. No hay Dios, no hay otra cosa que otro medicamento que mi Dios. Lo digo por experiencia. Wow. Bueno, siga contándonos y como le repito, si quiere acudir a nosotros, quiere contar su testimonio, estamos para servirle. Bueno, ahora sí viene algo que me apasiona cuando Cristo, cuando el Padre, cuando el Espíritu Santo empiezan a actuar en tu vida. ¿Cómo fue? Ok. Quiero contar que voy a hacer el punto que cuando esto me sucedió, yo no sabía lo que estaba pasando. En ese momento, yo no sabía qué estaba pasando. Resulta que una noche, después de muchas noches de llorar, de tanto, hubo una noche especial que yo me sentí muy mal, físicamente también, digamos, de salud. Yo estaba muy mal ya, porque era mucho tiempo, ya muchos días. En aquel momento, doña Ro, le cuento que había perdido entre 12 y 15 kilos. ¡Qué tremendo! Y recuerdo que era una madrugada, ya había pasado tal vez 2 de la mañana, y yo estaba tan mal, y yo me fui para la pila y empecé a vomitar algo horrible, era algo como amarillo, espeso, y yo veía como unos coágulos ahí en ese vómito. Era un dolor desgarrador. Y yo lloraba tanto porque ya tenía dolor, a mí me dolía toda la boca, el estómago, tenía la garganta chollada, mi salud estaba muy mal y yo estaba muy mal. Yo llegué a la pila porque mi cuarto estaba cerca, como conté, el cuarto de pila. Yo llegué a la pila ahí y cuando yo me regreso al cuarto, yo ya desesperada, pero desesperada, yo llegué a mi cuarto y yo me tiré al piso y yo dije, Dios, si realmente existes, si realmente es real que tú haces milagros, por favor haz algo por mí, porque yo ya no quiero vivir. Doña Ro, fue un grito que salió desgarrador desde el fondo de mi alma. Claro, un grito terrible, y yo sentí un dolor, era un dolor en mi pecho, en mi estómago, en mi garganta, y yo estaba en el piso tirada, cuando de repente yo estaba muy fría, porque estaba descompuesta, estaba descompensada, estaba vomitando, estaba llorando, mi cuerpo estaba frío. Y de pronto, cuando yo grité y me tiré al piso, yo empecé a sentir un calor
un calor que empezó por mis manos. Un calorcito, era como un calorcito. Y yo cuando le he contado ese testimonio a alguien, yo le digo así, como que usted esté en un lugar muy frío, allá en Poás, no sé, un lugar muy, muy frío, y usted no tiene abrigo. Entonces usted siente aquella lazón en los huesos y de repente alguien viene y te pone un abrigo, ¿verdad? Y entonces donde aquel abrigo te cubre, su cuerpo empieza a cambiar y aquella temperatura de tu cuerpo empieza a cambiar y a sentir calor. Es una forma de poderle describir lo que yo sentí. Fue un calor que me envolvió. Sentí como que de atrás hacia adelante un abrazo llegó, como que algo me calentó, y yo sentí algo tan rico, ese calorcito que me estaba abrazando, ¿verdad? Yo estaba tirada en el piso ya, y yo empecé a sentir un calor y empecé como a sollozar y a sollozar y a sollozar, y algo había en mi habitación, un olor que les puedo contar luego, que solo 2 veces lo he sentido, un olor diferente, y yo empecé a sentir como que me quedaba dormida. Aquello me calentaba fuerte y yo quedé tirada en el piso. Magali, perdón que la interrumpa, pero repítenos otra vez cuando aquello desgarrador. ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios en ese momento? ¿Qué le dijiste? Si existes, haz algo por mí, porque te necesito, me quiero morir. Esas fueron las palabras textuales. Ahí cuando... Haz algo por mí, te necesito. Ese te necesito salió. Sí. Cuando yo le dije, porque me quiero morir. Llegaste, como dice la palabra, llegaste con grito, con lloro, con lamento. O sea, como llegamos muchos a los pies de Cristo, llegaste y ahí los ojos de Dios se pusieron y te abrazó el Espíritu Santo. Me abrazó el Espíritu ¿Qué más pasó? Santo. Yo me quedé dormida. Me quedé dormida en el piso. Dormida. Qué lindo. El día siguiente yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Cuando yo me desperté del piso, eran las 5:30 de la mañana. Yo me despierto y yo me encuentro en el piso. Y yo me suspendo, ¿verdad? ¿Y yo qué hago aquí tirada en el piso? Yo me suspendo, pero de la emoción de la carrera, yo voy a llegar tarde a mi trabajo, yo me suspendo corriendo, me meto al baño, agarro el paño y yo me voy para el trabajo, ¿verdad? Y llego. Y yo decía, qué raro. Qué raro. Yo había algo que había pasado. Y yo, porque les cuento que cuando usted está deprimido, ahora que veo la diferencia, usted siente una cosa que le oprime. Aquí usted se oprime, usted se siente estripada. Yo no sé cómo decirlo. Y yo sentía que algo había pasado. Y yo andaba ese día, yo trabajaba de 6 a 2. Andaba en la luna, pero en la luna yo sentía mi cuerpo extraño, yo me sentía extraña, yo caminaba por los pasillos, hacía las cosas que había que hacer, yo fui y desayuné y yo estaba deseando que fueran las 2 de la tarde para salir de ahí, pero porque yo no entendía. Yo salí a las 2 de la tarde y me fui para mi casa y yo llamé a mi cuñada. Y yo le dije, es que me pasó algo. Yo no sé, a mí me pasó algo. Y entonces ella me dice, ¿qué le pasó? Le digo, es que algo me pasó anoche, me pasó esto y eso. Y ella lloraba y se gozaba y me dice, Maga, te visitó el Espíritu Santo. Yo no sé. Ay, qué hermoso. Sí. Doña Ro, y ese día yo no me quedé en mi cuarto. Ese día yo salí en mi cuarto. Y me puse a limpiar el cuarto y a cambiar las cortinas y cambiar la cama y me puse a cambiar todo y salí, llegó la noche y yo andaba, pero era algo que no tenía explicación humana. Es que yo no le puedo explicar. Yo no tuve ganas de llorar. Yo no tenía ganas de llorar como todos los días atrás. Llegó la noche y yo
yo me acosté y yo dije, yo no quería llorar, no me estaba doliendo el estómago, me dio más bien hambre, ya no tenía deseos de quedar despierta, ya mis pensamientos, y yo probablemente, doña Ro, tenía tanto tiempo de no dormir, tantas desveladas, tanto cansancio físico, yo me quedé profundamente dormida. Esa noche, después de tener 4 semanas, 5 semanas, de estar terrible, 6 semanas, no sé, yo dormí plácidamente y profundamente hasta el otro día. Entonces al día siguiente, cuando yo me despierto, digo, pero yo me dormí, pero yo no lloré, pero yo no sentí nada. Y yo no. Entonces, ¿saben qué hice? Yo agarré el teléfono, YouTube, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vea. Y entonces yo me fui para el trabajo. Igual, yo ya quería estar en mi casa porque es que yo quería investigar qué era lo que me había pasado. O sea, yo quería investigar. Entonces yo llamé a mi cuñada y yo, es que viera. Y entonces Maga me dice, vea, yo le voy a pasar unas prédicas, Maga, para que usted escuche, para que usted... Y yo sí, yo empecé a escuchar unas prédicas y yo, ¿qué es esto? Y yo sí. Y vea, desde ese momento todo empezó a cambiar. Pero yo no le decía a nadie, porque yo no sabía ni qué decir. Sí. ¿Qué decía yo? Sí. Dígame usted qué decía. Pero algo había pasado. Déjeme decirle que no volví a llorar. Yo no volví, yo sentí que me arrancaron algo aquí, que me lo arrancaron, me lo sacaron. Y yo llamaba a mi cuñada cada rato para decirle cosas. Ella fue el instrumento, qué hermoso. Para decirle cosas. Sí. Y entonces ahora sí me quedaban las 2 de la mañana, pero yo escuchaba prédicas y escuchaba y yo buscaba acerca del Espíritu Santo. Yo quería saber el Espíritu Santo y yo dije, yo necesitaba saber. Y los días pasaron, 2 días y mi mamá me veía diferente y yo no decía nada. Yo iba a trabajar y venía y empecé a sentir muchas cosas, pero no sabía explicarlas, doña Rosario. Sí, claro. Yo no sabía explicar. No conocías, en realidad no conocía a ese Dios vivo, pero cuando se abre la puerta con tu cuñada, que ella empieza, te menciona, sí, y todo el proceso que ella también está pasando, entonces ya vino Dios. O sea, ya ahí te revolcaste, ese grito desgarrador, ayúdame porque me quiero morir. Viene Dios, se presenta, viene ese de repente. Jesús dijo cuando oró por los discípulos, en San Juan 15 fue que dijo Jesús, cuando está hablando de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, Él dijo, la palabra que yo os he hablado los ha limpiado. Y empieza Magali a escuchar palabra. Ven qué importante no tener la Biblia cerrada en un lugar y guardada. Ella empieza a escuchar palabra y la palabra empieza a limpiarla, aunque no entendías qué estaba pasando. Exacto. Pero Dios te estaba limpiando. Sí. ¿Qué más? Vea, yo estoy en el hogar trabajando y pasan, después de ese acontecimiento ya han pasado unos días. Viene la semana siguiente, yo entro a trabajar y yo estoy en un horario de trabajo donde yo tengo que estar entrando a la oficina donde trabaja Mili, ¿verdad? Donde trabaja mi lady, la administradora del hogar. En ese momento, sí, del hogar. Ella es una persona con conocimiento de Dios, claro, así es, llena del Espíritu Santo y con un discernimiento increíble. Entonces yo empiezo a trabajar, entro a trabajar el primer día de la semana y yo entro y ella empieza a darse cuenta que algo me sucedió. Yo no le digo nada, yo guardo silencio. Llego el primer día, llego el segundo día y ya ella el tercer día ya no se aguantó y me dice, Maga, me dice, es que yo tengo que decirle algo. Yo siento cuando usted entra a esta oficina, yo siento algo en mí, mi espíritu se mueve, yo siento algo en usted cuando usted entra a esta oficina, Maga. Yo no sé qué le está pasando a su vida, me dice, pero es muy fuerte lo que me está pasando. Yo me quedo callada. Yo no le digo nada, yo sigo en mis cosas. Mili no me insiste. Al día siguiente, resulta que ella, ese día por la noche, como yo escuchaba prédicas y verdad, yo no tenía Biblia. Y yo decía, yo quiero una Biblia.
pero yo quién va a pedir una Biblia, yo cómo ir a comprar, o sea, era contradictorio porque es que todo era demasiado nuevo, demasiado pronto, todo fue de repente y yo todo eso era muy nuevo para mí. Y entonces yo me acuerdo que al día siguiente yo voy y me dice, Maga, vea, tengo algo para usted, yo no sé usted cómo lo va a tomar. Me dijo ella, yo no sé usted cómo lo va a tomar, pero yo solo soy obediente. Entonces ella me dijo, tengo esto para usted. Esto es una Biblia que está forrada. Me dijo, tengo esto para usted. Y el Señor desde hace unos días me dijo que esta Biblia era para usted. Y esta Biblia también se la habían regalado a ella, otra persona. Me dice, yo tuve que hablar con esa otra persona para decirle, porque es que era esta. No era otra, era esta. Qué lindo. Cuando, doña Rosario, cuando a mí Mili me entrega esta Biblia y yo la agarro, me desboroné por completo, porque empecé a entender que el Espíritu Santo le estaba revelando cosas a ella que yo no había abierto mi boca. Empecé a entender, porque para ese tiempo yo había escuchado ya no sé cuántas prédicas. Entonces, en esas prédicas de pastores que había escuchado, había logrado percibir y entender que había un Espíritu Santo que estaba en la tierra, que Él llegaba donde las personas y entonces Él empezaba a mostrarle a las personas la verdad, lo que realmente. Y entonces yo dije, este es el Espíritu Santo. Y entonces ahí yo me desboroné todo y yo le dije, Mili, es que me pasaron cosas y bla, ¿verdad? Entonces yo empiezo a contarle lo que me sucede. Ella llora, me abraza y me dice, Maga, tuviste un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo. Me dijo ella. Cuando yo empecé a comprender eso, entonces empecé, voy a decirlo así, como quien dice, a poner más atención de lo que me estaba pasando. Porque empezaron a pasarme cosas y cosas y cosas. Y yo dije, aquí está pasando cosas increíbles. Y entonces yo, ese es el Espíritu Santo. Ya yo me sentía diferente. Empecé a comprender que el Espíritu Santo me había limpiado, que me había sanado, que Él había entrado en mi vida. Y empecé con esta Biblia. Me acuerdo que ella me dijo, Maga, empieza a leer los evangelios. Empieza a leer los evangelios. Y empecé, como dicen los huilas en el cole cuando tienen que estudiar, a tragar Biblia. Qué impactante. Aquí es donde vemos que Dios no hace acepción de personas. Porque Magali lo que hizo fue tirarse al piso, gritarle al Señor, llegó el Señor, la rescató y empezó a abrir los ojos de su entendimiento, empezó una vida nueva para ella. Después de sentir esa emoción, esa alegría, ese gozo, Él cambió su lamento en baile. ¿Volviste a sentir tristeza después de eso? No. ¿Nunca más volviste a sentir tristeza cuando te diste cuenta que Él se iba a casar y todo el asunto? Te voy a contar esa parte. Verás que ya se nos está terminando el tiempo. Te voy a contar esa parte. Cuando después de esto, ¿verdad? Resulta que como yo puedo decirle que de ese momento ahí podían haber pasado unos 2-3 meses, quizás. Me llama para decirme que él se va a casar y que él se va a casar en una semana. Me recuerdo perfectamente que era un domingo y me dicen que el domingo siguiente se casa. Es un matrimonio. Esos son los dardos del enemigo. Que él se va a casar. Sí. Yo sentí un dolor, ¿verdad? Claro. Aquello me machucó otra vez ahí. Y yo llamo a mi cuñada. Qué bueno. Llamo a mi cuñada. Es importante tener una persona donde podemos acudir. Y entonces muy bien. llamo a mi cuñada y yo le digo, Kenia. Y entonces le digo, Maggie, ¿qué sientes? Ay, le digo, siento que me revolvieron ahí. Le digo, vieras, yo no sé ni qué hacer. Le digo, yo me siento. Y entonces ella me dijo esas palabras. Maga dice, vea lo que vamos a hacer. Necesitamos que su alma se separe de esa alma que estuvo ligada a usted. Wow. Y eso lo vamos a hacer. Y eso solamente se puede hacer con ayuda de Dios, el Espíritu Santo, wow, con oración y ayuno. Qué sabia. Y entonces ella me dijo, ¿usted alguna vez ha ayunado? Le digo, no. Me dice,
¿ayunarías? Y le dije, sí. Yo quería todo. Entonces me dijo, yo la voy a acompañar. Ella estaba en Liberia y yo estaba aquí en Carmona. Entonces me dijo, yo la voy a acompañar, vamos a ayunar 7 días, Mara. Y entonces yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella me manda, porque usted en YouTube encuentra de todo, me manda cómo ayunar efectivamente. Y entonces yo veo eso, ¿verdad? Entonces ella me dice cómo se entrega un ayuno y que vamos a ayunar por una... En ese momento ella me dice que vamos a ayunar por una causa, por algo. Entonces que vamos a ayunar para que haya una separación de mi alma con la de Él. Que el Señor restaure mi corazón, lo que me falta de unir, y que yo lo perdone a Él. Y yo le dije, ¿cómo? Donde me dijo eso, ¿cómo? Sí, que usted lo perdone. Vamos a ayunar para que Dios ponga en usted un corazón perdonador. Claro. Entonces me dice, vamos a orar con esta dirección. Usted todos los días va a entregar ese ayuno. En la mañana lo va a presentar, lo vas a entregar y le vas a decir al Señor que quieres que te dé un corazón perdonador. Me dijo, ese es el ayuno que vamos a hacer para que tú lo puedas perdonar a Él y te perdones. Y entonces ya me dijo cómo hacerlo. Esa semana de ayuno yo entraba en horario de 6 a 2 y lo hice. Empezamos el lunes. Me fui para el hogar, entraba a las 6. El desayuno me recuerdo que era como a las 7:30, 8. Y cuando era el tiempo de desayuno, los primeros días yo decía que era que no tenía hambre, que es que me dolía el estómago. ¿Y sabe qué hizo, Ñarro? Me iba para el servicio sanitario. En una salita donde nosotros íbamos, que había una sala de televisión, en un servicio sanitario, yo me iba y cerraba la puerta y me ponía de rodillas, ahí casi pegaba la frente en el retrete. Yo me ponía de rodillas ahí y yo oraba en mi tiempo de desayuno. Y yo ayuné esos 7 días. Al principio yo como que no entendía que eso funcionara. ¿Qué pasó al final de los 7 días de ayuno? Pero doña Ro, cuando era como día jueves, como día viernes, cuando voy a entregar el ayuno, el día viernes, cuando yo iba a entregar ese ayuno, iba a orar, eso salió solito. Ahí yo empecé a orar por Él, a orar por Él, por Él. Qué hermoso. Y doña Ro, puedo decirle que en mi cierre de ayuno, el Señor me sanó, lo perdoné y desde ese momento yo supe que lo había perdonado. ¿Por qué lo supe? Porque cuando en un principio yo oraba, porque yo decía que yo en principio oraba así, le decía al Señor que si Él era para mí, ¿verdad? Que me lo trajera. Después cambié la oración y le decía al Señor que mejor, que por favor me ayudara a sacarlo de mi corazón, de mis pensamientos. Luego cambié la oración y le decía, Señor, yo mejor te pido que me sanes. Y terminé cambiando la oración diciéndole al Señor que oraba por Él y que yo lo perdonaba. Doña Ro, yo en ese ayuno lo perdoné. El Señor me sanó. Y yo hice algo que jamás pensé podía hacer. Oré por él, oré por su matrimonio, oré por su esposa. Y después de eso, yo me sentí libre. Yo no volví a sentir dolor, rencor. Yo no volví a sentir nada. Cuando escucho esas palabras, yo recuerdo a David, Magalita. David dijo, no le voy a dar nada a Dios que no me haya costado. Para que pudiera fluir ese perdón, te costó un ayuno de 7 días. Claro, tenía que. Yo pienso que a todos nos cuesta un ayuno, pero no le dio a Dios nada que no le hubiera costado. Y Dios, así como escuchó a David y perdonó a David y fluyó en David, así este ayuno trajo la libertad a tu vida, el perdón, porque si queremos ser libres, tenemos que perdonar. Hay que perdonar. Qué tremendo, qué hermoso. Te rescató, te limpió, te sanó las heridas, te restauró el Señor. A través de este esfuerzo, creíste, llamaste, suplicaste. El Señor dice que si tocamos la puerta, Él nos abre, y dice que la puerta que Él abre nadie la puede cerrar. Yo recuerdo cuando vi a Magali por primera vez,
no la vi nunca en el culto porque yo soy muy despistada, pero estábamos en el centro de capacitación bíblico en la escuela del pastor Arturo y recuerdo que la vi ahí, de un momento a otro volví a ver y veo a Magali, no sabía cómo se llamaba, sí sabía que era del pueblo, que la había visto en alguna oportunidad, y yo me volví donde la persona que tenía a la par y le dije, esa muchacha se congrega con nosotros, que está en el CCB. Y alguien me dijo, sí, ella va a los cultos. ¿De verdad? Yo me fui y le dije, yo estoy para servirle. Si algo necesita, con mucho gusto, estoy para servirle. Recuerdo que ella se extrañó mucho y se quedó viéndome así muy seria. Y ya yo me volví a mi lugar. Pero no tardaste en congregarte con nosotros. Ibas hasta Liberia, me contaste. Sí. Qué tremendo. Vea, yo cuando pasó todo esto, bueno, hay personas que sí me conocen, pero hay personas que no me conocen. Exacto. Yo vengo de una familia católica y nosotros íbamos a la iglesia católica. Y entonces, imagínense parados ustedes para llegar yo a donde mi mamá a decirle que yo iba a venir al culto y que yo quería asistir a otra iglesia. Entonces, ¿sabe qué hacía? Cuando yo tenía mi día libre, que me caía sábado o domingo, yo iba a Liberia. Y la primera vez que fui a un culto fue a la iglesia Osana, a Liberia, con mi cuñada. Fue un sábado y se llamaba culto de clamor. Era a las 8 de la mañana. Me fui aquí a las 6 de la mañana para Liberia. Fue mi primer culto donde yo fui. Y ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo tremendo. Y recibí palabra de personas llenas de Dios, de conocimiento de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y para mí aquello fue un wow. Yo siempre me decía, ¿cómo esa gente sabe mi vida si yo no les he dicho nada? ¿Cómo me van a decir cosas a mí que ni siquiera me conocen? Porque le puedo decir que literalmente no me conocían. Porque yo podía decir aquí, sí, ellos saben quién soy yo, saben de dónde vengo, saben quién es mi mamá, saben cuál es mi vida porque soy de Carmona. Dios todo lo hace bien hecho. No, yo iba a Liberia y recuerdo que la primera vez que una persona llegó y me dijo mi vida ahí, y yo, ¿cómo? Nunca en mi vida yo había visto a esa persona. Ahí empecé a comprender y a entender el discernimiento del Espíritu Santo, cómo Él le habla a las personas. Y entonces después yo dije, no, ese es mi lugar. Cuando yo fui a ese culto, yo dije, este es mi lugar, aquí es donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque yo ahí sentía cosas que nunca en mi vida había sentido. Claro. Nunca. Cuando Dios empieza a fluir es algo maravilloso. ¿Y cómo tomaste la decisión de venir a Oasis de Esperanza Nandayure? Le dije a mi mamá. Ah, ok. Le dije a mi mamá. Ajá. Le dije, le digo, es que yo también, ya en ese tiempo, ya empecé a contarle cosas a mi mamá. Mami, vieras, es que me pasó esto y esto y esto, pero mami, es que yo no sé, viera. Y mami, qué lindo. Y yo, sí, ma, pero es que viera que, pero bueno, yo le cuento a usted, ma. Y mami solo me escuchaba. Y un día, en un desayuno, era un sábado, y le dije, ma, quiero decirle algo. Yo mañana voy a ir al culto aquí a la iglesia Oasis. Y mi mamá me dijo, ¿usted quiere ir ahí? Sí, mami, yo quiero ir. Le digo, yo ya he ido a Osana, ya había ido a varios cultos. Le digo, yo quiero ir. A mí me gusta más, que yo me siento bien. Yo ahí siento cosas demasiado lindas. Y entonces mi mamá me dijo, Dios es el mismo en todo lugar. Qué señora tan sabia. En todo lugar. Me dice, yo siempre la voy a apoyar. Y el domingo me alisté y me vine para el culto. Y entré y me senté en la primera banca. Qué linda, qué linda. Y todo el mundo se sienta atrás, ella se sentó adelante. Yo me senté en la primera banca. Qué hermoso. Porque yo estaba sedienta. Claro. Y el Señor empezó a hacer cosas hermosas. Sí. Saludos a doña Isabel, que estamos seguros que está conectada. Un fuerte abrazo para ella. Es una mujer que nos modela a Dios. Bueno, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20 dice, vuestra tristeza se convirtió en gozo. Eso dijo el Señor, vuestra tristeza, Magalita, se convirtió en gozo. Te costó, pero no le diste a Dios nada que no te haya costado. Esto es tremendo. Quiero leer un poquito
aquí testimonios que la gente está escribiendo. Yasmín nos escribe: hermoso testimonio, estoy que lloro. Nancy Tatiana dice: solo Cristo es el único que nos saca de esta depresión. Una traición es demasiado fuerte. Si Jesús no entra en nuestras vidas, de verdad que podemos perder el deseo de la vida. Jacqueline López: solo puede darnos milagros y fuerza para salir de los lugares que nos hacen daño. Es mucha la gente, mujeres y hombres, que están en lugares que les hace daño. Yo quiero decirles que este testimonio y todos los que hemos tenido en Tertuleando con el invitado especial es para glorificar el nombre de Dios y para demostrarle a usted, a Nandayure, Guanacaste, Costa Rica y el mundo entero, que hay un Cristo que sana y hay un Cristo que salva y hay un Cristo que transforma. Hoy tenemos una mujer en esta congregación Oasis de Esperanza Nandayure que es una bendición. Es ver su trabajo, su esfuerzo, su entrega, su testimonio. Modela a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién la transformó? Dios. Él usa sus herramientas, usa sus instrumentos para que la gente llegue a sus pies. Sigo leyendo aquí: solo Él puede darnos milagros y sacarnos de esos lugares. Toda la gloria sea para Él, dice Yamilet Sánchez. Alejandra Carrillo dice: la oración más efectiva que he hecho: Dios, si existes, haz algo por mí. Yo también lo experimenté. ¡Qué hermoso! Es que Dios nos recibe en la condición que lleguemos a Él. Vean qué hermosos testimonios. Yamile Contreras: qué belleza, Magali. Dios te liberó de la depresión. Voy a tomarme un traguito de café, para seguir. Tatiana dice: la importancia de ese brazo humano que te ayuda a sostenerte. Yo soy testigo de cómo me ayudó tener una amiga que fue mi soporte humano. Ana Retana: qué testimonio más hermoso, glorifico al Señor, qué belleza. Bueno, y podríamos seguir. Magali, ¿qué cierre nos vas a hacer? Quiero decirles a todo el que me escucha, que sí hay un Dios que está vivo, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que te recibe como estés. Pero les quiero decir algo. Hay algo muy importante, que es que cuando tenemos esta experiencia, cuando por primera vez gozamos de la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida, no lo puedes dejar ir. Y eso depende mucho de nosotros. Y hay algo fundamental, y es orar, tener una comunicación directa con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo, y cómo la palabra de Dios es la que nos hace llegar al conocimiento de la verdad. Solamente la palabra de Dios nos llena de sabiduría. Yo les quiero contar a ustedes que después de todo esto vivido, yo empecé a sentir mucha necesidad, doña Rosario, mucha necesidad de saber, de aprender. Y la Biblia, la palabra de Dios, empezó a hablarme, empezó a decirme cosas, y yo empecé hasta a identificarme con cosas, como por ejemplo a darme cuenta cómo cuando tú tienes una fe puesta en algo, el Señor ve tu fe, ve tu esfuerzo, ve tu sacrificio, y entonces Él está trabajando ahí a través de todo lo que tú ves. Y cómo empezar a leer la Biblia transformó completamente mi vida. La Biblia empezó a enseñarme cuál era el camino que yo tenía que llevar. Y a través de la Biblia, doña Ro, yo dejé cosas. Y ya yo quería hacer cosas que solo agradaran a Dios. Empecé a llenarme de cosas que solamente Él nos puede dar a través de la palabra de Dios. Porque muchas veces, doña Rosario, nosotros tal vez tenemos un encuentro con Dios en algún momento de nuestra vida,
pero sentimos bonito, qué bonito, salí de aquello y ya, y seguí, y dejamos aquello ahí, como ahí, solo sentí bonito, pero dejamos aquello solamente como una emoción, como algo que pasó, y acudimos a un Dios por un momento, por un rato, cuando necesitamos. Y yo quiero, doña Rosario, que la gente que me escucha se dé cuenta que cuando tú tienes una comunicación con Dios fluida todos los días, cuando tú hablas con Él, cuando tú lees su palabra, Él te habla. Amén. Él te dice, Él te indica, Él te dice cómo moverte. Así es. Y no es que sea fácil, porque no es fácil. Yo también me pasan muchas cosas, muchísimas cosas. Perdón. Así es. David dijo, este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de todos sus temores. Por eso tenemos que leer la palabra, porque esa palabra nos limpia, nos transforma. Jesucristo fluye porque Él es la palabra. Llegamos al final de este programa tan hermoso. Hemos glorificado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Magali nos ha testificado después de estar sumergida en una depresión tan terrible que hasta vomitaba del llanto, no comía. Dios transformó su vida y hoy la vemos reír, la vemos gozar, la vemos alegre. Su mamá, una sierva de Dios, una mujer que no le importa hablar de la palabra y a quien sea, ella le habla de la palabra. Muchas gracias por haber estado conectado con nosotros. Gracias por sus testimonios. Una vez más, le pido por favor, si usted tiene un testimonio que contarnos, escríbanos al número que aparece en pantalla y nos estaremos comunicando, porque es importante anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cerramos dándole la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a terminar contándoles que Magali es una gran sierva del Señor. Ella tiene un programa en Radio Ornán Nandayure que se llama La Palabra es Vida, como ya ella lo pudo experimentar. Por eso ella tiene ese programa, porque ella experimentó que la palabra es vida y le dio vida. Entonces ella va a hablar un poquito de su programa para que usted no deje de conectarse, el horario, la hora en que se transmite el programa, no deje de conectarse. Estamos publicando constantemente el link para que usted no solo escuche los en vivo, porque también los audios del programa de Radio Ornán son muy importantes, muy interesantes y van a darte vida también, porque es palabra de Dios. Cuéntanos, Magali, de La Palabra es Vida. Bueno, esto es un programa que se está transmitiendo los martes y los viernes a las 2:30 de la tarde. Aquí vamos a hablar todos los días de un capítulo de la Biblia. Cuando iniciamos el primer día de transmisión, pues empezamos con el primer capítulo del Génesis y ahí hemos ido avanzando. Cada día hablamos de un capítulo de la Biblia y yo quiero invitarlos a que ustedes me sigan en el programa, escuchen palabra de Dios. Amén. Y también puedan seguirme con la Biblia. Pues también, yo ya soy, no sé si me voy a salir, pero digamos, esperamos también más adelante que el programa pues sea todos los días. Entonces todos los días escuchar palabra de Dios con ustedes. Excelente. Y yo los invito de verdad que escuchen la palabra de Dios y les quiero decir algo. Si no tienen por costumbre leer la Biblia, yo quiero decirles que la Biblia nos transforma y nos cambia la vida. Y aunque yo les digo a alguien, aunque usted empiece a leerla y no comprendas, no entiendas, no importa.
¿Sabes por qué? Porque la palabra está viva. Ella tiene poder. Así es. Y la palabra jamás regresa vacía. Así Ella es. siempre tiene algo para nosotros. Amén. Y en algún momento ella te va a hablar. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces lee la Biblia. No la tengas en tu casa, en un armario, en un ropero, encima del... No, lee la Biblia. Los martes y viernes a las 2:30 de la tarde. Los martes y viernes no dejes de escuchar La Palabra es Vida por Radio Ornán Nandayure. Martes y viernes a las 2:30 de la tarde. Conéctate y vas a oír una voz dulce, como celestial, como angelical, se los aseguro, que es la palabra de Dios a través de Magali Ramírez. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Tuvimos una hermosa audiencia, pero lo que se trata no es de que llenemos el salón de mucha gente. Lo que se trata es de que usted comparta para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Magalita, muchas gracias. Gracias a ti. Por disponer tu corazón de esa forma, por glorificar el nombre de Dios, y siga conectado con Radio Ornán Nandayure, que vienen programas muy interesantes para ti. Shalom. Hemos culminado la tertulia del día de hoy, pero la pastora Rosario Garita y todo el equipo de producción de Radio Ornán Nandayure te invitan a disfrutar la próxima edición de su programa, Tertuliando con el Invitado Especial. Tertuliando con el Invitado Especial. Nos escuchamos.